Hola, hola a todos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Fabio Meneses y hoy vamos a desarrollar entre todos la exploración de la semana de noviembre 16 al 20 con el tema conversar, compartir y convivir en familia. Y las prácticas asociadas son la 13 y la 14. Estas fichas, como les decía en el video anterior, tienen un propósito. En algún momento alguien en el canal de YouTube me preguntaba sobre el objetivo de la actividad. Livia me decía, bueno, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Porque es un propósito, pero el objetivo no está planteado. Y pues cuando estamos organizando la planeación, pues nos piden un objetivo general o la intencionalidad pedagógica, ¿cierto? Entonces, por eso coloreé estos textos para ayudar de pronto a conformar ese objetivo general. Los objetivos generales tienen un qué, tienen un cómo y tienen un para qué. Entonces, el qué de ese objetivo general sería nuestro propósito. Y el propósito de esta exploración sería generar espacios de conversación y encuentro. O sea, vamos a hacer que las familias se encuentren, que las familias conversen. ¿Con quién? Con los niños, con los papás, con las mamás, con los abuelos, con los tíos. ¿Sí? Vamos a hacer que las madres gestantes, que las mujeres gestantes conversen con sus niños, que conversen con su esposo, que conversen con todos los miembros de la familia. O sea, esta exploración de la semana es un espacio para conversar con la familia. Entonces, el qué del objetivo es este, generar espacios de conversación y encuentro entre las niñas, los niños, las mujeres gestantes y los demás miembros de la familia. Esa es la primera parte del objetivo. La segunda parte del objetivo, que es el cómo yo voy a lograr que, que se generen estos espacios de conversación, está por aquí, en la descripción de la actividad. La descripción de la actividad nos dice que cómo vamos a hacer esa conversación, pues a través de una entrevista, ¿sí? Esto para el caso pues de los niños que ya están en el rango de edad entre los 2 y los 5 años, ¿cierto? Pues es como el eje principal. Entonces, a través de una entrevista, ¿con quién? Con los miembros del grupo familiar, que pues ya los dijimos acá. Generar espacios de conversación y encuentro entre la familia, los niños, las mujeres gestantes y los demás miembros de la familia mediante la realización de un diálogo, de una entrevista, de una conversación. ¿Cierto? Ese es el medio como yo voy a lograr este ejercicio de espacio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que reconozcamos la importancia de la voz del niño, de la niña, de la mujer gestante y su participación. Ahí está el objetivo general plasmado ya, fíjense que está fraccionado en la diapositiva, en la ficha. Esto tiene una descripción. La descripción es como en pocas palabras qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que cuando usted esté haciendo ese acompañamiento telefónico, que usted se comunica con la familia, cuando se comunica con ellos, usted les va a hacer una invitación a los adultos, ¿sí? ¿Y esa invitación en qué consiste? Consiste en decirles que se reúnan nuevamente con sus familiares. Reunión física. No, que es que yo no me siento muy cómodo porque mis familiares van a muchos lugares, entonces uno no sabe por allá qué posibilidades haya de contagio de que por el tema del coronavirus y todo el pánico que tenemos en este momento. Entonces, bueno, no se pueden reunir, no se quieren reunir, hay más medios para reunirnos, ¿cierto? Puede ser presencial, pues observando todas las medidas de seguridad o de forma virtual, por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, por Meet, por qué sé yo, por las demás diferentes, por el Facebook, por todas las diferentes herramientas que podemos encontrar para comunicar. Lo ideal es que haya una comunicación, que yo me comunique con las personas pues que no estoy interactuando últimamente, ese familiar que vive en otro municipio, ese familiar que vive en otro departamento, o sea, es como generar esa conversación, la importancia de esa comunicación. ¿Sí? Lo vamos a invitar a participar. Entre más miembros de la familia se puedan vincular, excelente. ¿Sí? Porque esa es la idea, que nos comuniquemos, que hablemos con los miembros de nuestros grupos familiares.
Las y los niños serán los protagonistas. Y esto aquí es un tema en el que debemos prestar mucha atención. ¿Quién es el protagonista de la historia? Es el niño. ¿Cómo va a ser el protagonista de la historia? Va a jugar a ser el periodista. La tendencia que tenemos nosotros es a ver noticias, entonces prenden el televisor, tan en la mañana noticias, prenden el televisor al mediodía, tan noticias, prenden el televisor en la noche, las noticias. Los niños han visto los periodistas. Entonces vamos a meter a los niños en el juego de que son unos periodistas y de que van a entrevistar a sus familias, a sus miembros queridos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus primos. Los van a entrevistar, ¿sí? ¿Qué preguntas les podrían hacer? Entonces vamos a ayudarles a crear ese guión. Más adelante, si ustedes se dan cuenta aquí en la ficha, cuando estamos hablando acá de los niños y niñas entre los 2 y los 5, nos dicen que los ayudemos a crear ese guión. Le vamos a preguntar, cuénteme, ¿cuál es su nombre completo? El niño metido en el rol de periodista. Y usted también es necesario, mi querido padre de familia, que usted también se meta en el rol de que usted es un entrevistado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su nombre completo? Si el papá no se mete en el rol, pues va a decir, usted sabe cuál es mi nombre. ¿Cierto? Entonces, lo ideal es que los papás se metan en el cuento también. Entonces, nombre completo. Señor, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Fabio Meneses. ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Pues como que no sabe dónde vivo. Yo no. ¿Dónde vive? Meterse en el personaje, porque el niño va a estar metido en el personaje. Si le pueden hacer una chaqueta o un chaleco de reportero, genial. Si le pueden hacer un micrófono con cartón y lo dibujan, lo pintan, genial. Que él se crea el cuento de que está siendo un periodista y de que está haciendo una entrevista. ¿Cómo es ese lugar donde usted vive, señor? ¿Con quién vive? ¿Qué recuerda del niño o la niña que hace la entrevista? ¿Usted qué recuerda de mí? De mí. ¿Qué recuerda? Entonces, son estas como clases de preguntas. Fíjese que aquí se acaban las preguntas. ¿Qué recuerda el niño o niña que hace la entrevista? ¿Qué juegos hacían usted? A ver, señor tío, señora mamá, señor papá, señor primo, usted cuando era niño, así como yo, cuando estaba en la primera infancia, cuando tenía 3 años, cuando tenía 4 años, ¿usted a qué jugaba? Preguntas así, como indagar el pasado, de cómo era esa juventud, de cómo era esa niñez en la época de los familiares que estamos entrevistando, ¿cierto? Y de ahí todas las preguntas que ustedes quieran, no se vayan a quedar solamente con estas preguntas, inventemos más preguntas, busquemos más preguntas, qué zapatos usaba, qué talla de calzado tenía cuando tenía la edad del niño, qué amigos tenía, qué amigos recuerda, sí, etcétera, etcétera, muchas preguntas que pueden surgir en ese proceso. Eso es palabras más, palabras menos, lo que es toda la actividad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la exploración de la semana, conversar, compartir y convivir en familia, la descripción general de la actividad, palabras más, palabras menos, ¿qué van a hacer en esa actividad? Vamos a conversar. Vamos a hacer una entrevista, vamos a propiciar la comunicación entre los miembros del grupo familiar. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Mediante una entrevista. ¿Sí? Y nos dan unas ideas, entonces acá ya nos vamos a dependiendo ya las características de los que van a intervenir en ese proceso de la entrevista. Entonces acá tenemos unas adaptaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de esas adaptaciones que tenemos acá, están hablando del rol de la familia, y que era lo que les explicaba de pronto hace un momento. Aquí la familia es clave, o sea, ese familiar, ese cuidador, o sea, tiene que enterarse, tiene que interesarse en vivir también con el niño ese proceso, ¿sí? Porque si no, pues no se va a dar, ¿sí? Entonces, es importante que sensibilicemos a esos papás, a esas mamás, a esos tíos, a esos cuidadores que están con los niños para que hagan ese diálogo, que compartan sus experiencias, que le den continuidad a su identidad, ¿sí? Que visibilicen, que hagan sentir que el niño está haciendo una entrevista, que él se siente entrevistado, que se metan como en ese juego, como en ese rol, porque todos los miembros del grupo familiar, todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que enseñar y aportarle a los niños y niñas, ¿cierto? Eso es como el rol ya, lo que debemos tener en cuenta para ese familiar, para ese cuidado. ¿Qué van a hacer las gestantes? Entonces tenemos una mamá gestante que vive con su pareja o que vive sola o que vive con unos familiares y que vive con su bebé. Sí, ella va a entrevistar a su bebé. Es una gestante. ¿Cómo va a entrevistar una madre gestante a su bebé? En esa comunicación que se da entre ella y ese bebé que está ahí anidado,
para venir al mundo, ¿cierto? En ese proceso de anidación. Yo siempre que tengo la oportunidad de orientar procesos con madres gestantes, yo les digo, comunícate con tu hijo, cuéntale historias a tu hijo cuando salgas, pero ¿de qué hablo con él? ¿Pero qué le digo? Pues háblele que su vida es interesante, su vida es muy interesante, mire, su vida es interesante cuando usted salga a la calle, va a caminar y empieza a decirle, amor, vamos por la calle. ¿Qué es una calle? Es un lugar por donde circulan las personas, por donde circulan los carros, por donde circulan las mascotas, por donde circulan todas las personas que desean llegar a un lugar. ¿Qué es un lugar? Y así sucesivamente. ¿Sí? Tal vez ustedes me dirán, sí, pero el niño no sabe, el bebé no escucha, el bebé no siente, el bebé sí siente, el bebé sí escucha y el bebé sí puede interactuar aún antes de nacer. Entonces el bebé va a estar ahí almacenando esa comunicación interna, esa conexión que está estableciendo con su mamá. Y el día que ese niño nazca, el día que ese bebé venga a este mundo, para él va a ser mucho más sencillo saber que es una calle. Porque acá, en su cerebrito en desarrollo, ya se le guardó la palabra calle y él solo quiere venir a este mundo a aprender que es una calle. Entonces cuando le muestre la calle, él dice, ah, cuando le digan que un carro, ah, cuando digan la mascota, ah, va a ser mucho más sencillo. Entonces eso es lo que propone acá esta actividad con las mujeres gestantes. Sí, entonces aquí les sugieren, nos dan como unas orientaciones de que la gestante recuerde algo importante e inolvidable que le haya sucedido. Algo importante, algo grato, no sé, pueden ser muchas cosas, las mamás tienen muchas cosas que contar. Se me ocurre a mí aquí, de momento, cuando le hicieron la primera ecografía y yo creo que se movía ya el bebé, ¿cierto? Que escuchó el latido de su corazón. Eso es un momento importante, eso es algo inolvidable que queda en la mente de las mamás y que lo comparta con su familia, que lo comparta con su pareja, ¿sí? También nos dicen que, fíjense que aquí cuando entramos a la cartilla, mis manos te enseñan, la cartilla que se entregó con la ración, pues ustedes van a ver acá que también inicia con la historia de mi bebé. Y hay una invitación aquí en la cartilla, volvemos al tema de que es algo inolvidable y nos hablan de que elaboren el cofre de los recuerdos. Una bitácora, como no. Bueno, sí, también las bitácoras permiten registrar recuerdos, como esa cápsula del tiempo que voy a compartir con mi hijo cuando ya lo tenga conmigo. ¿Sí? Entonces es como la invitación que nos dan acá. Las familias ya tienen esta carta, la gestante ya tiene esta cartilla, perdón. La familia ya tiene esta cartilla. Entonces es irla preparando siempre, siempre preparen a la familia para la siguiente actividad que viene, ¿sí? Entonces acá tenemos la historia de mi bebé, que vamos a hacer un cofre de los recuerdos y aquí nos vuelven a recordar cómo vamos a hacer ese cofre de los recuerdos. Puede que necesitemos dar orientaciones sobre cómo hacer ese cofre de los recuerdos, puede que las mamás tengan muchas habilidades para realizar ese tipo de actividades. Qué bueno que no, guarde una foto, guarde un objeto, guarde palabras escritas que representen esos momentos que quedaron en su memoria y que los va a compartir después con el bebé cuando nazca, ¿cierto? Entonces, fíjese que siempre el proceso es a comunicarnos. Acá, la madre gestante va a contarle algo a su esposo, va a contarle algo a su familia, va a preguntar algo, incluso ella podría preguntar, se me ocurre a mí yo aquí, especulando de lo que estamos revisando, que ella le pregunte a la mamá si vive con la mamá o si tiene esa posibilidad, oye, ¿cómo fue mi embarazo? ¿Cómo fue mi embarazo? ¿Qué recuerdas de cómo fue mi embarazo? Eso también es un factor muy importante también para manejar una conversación con la familia. Eso es lo que tiene que ver con las mujeres gestantes. Siempre esta ficha nos incluye un apartado que es el enfoque diferencial de discapacidad y aquí nos habla de cómo trabajaríamos esta actividad con los niños que presentan discapacidad visual. Y aquí nos habla de que hablemos de la descripción. Yo conocí a una persona que estudió conmigo en la universidad. Siempre hablo de ella. Las personas invidentes ven el mundo también, solo que no lo ven en los colores que nosotros los vemos, pero también ven el mundo. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de incluir varias descripciones, de cómo son los lugares, de cómo son las personas, de cómo asociar las personas con el mundo que él ya conoce. ¿Sí? Entonces aquí nos plantean un ejemplo. Habían varios árboles,
¿Sí? Entonces, ¿cómo es el lugar donde tú estás? No, pues aquí donde yo estoy hay muchos árboles, aquí donde yo estoy hay muchos carros, aquí donde yo estoy hay mucha agua, hay unos ríos, hay unas cañadas. Y llevarlo a él a imaginar, aquí la clave es describir, porque la persona invidente, pues a no ser que palpe, a no ser que huela, a no ser que escuche, pues esa es la manera que él tiene como percibir el mundo y es conectarnos con esas emociones para que él se pueda conectar, para que él pueda asociar todo lo que nosotros estamos hablando. Entonces, siempre que se habla con una persona, que siempre que se establece una comunicación con una persona con algún grado de discapacidad visual, hay que ser muy descriptivos desde la sensación, desde los olores, desde los sonidos, ¿cierto? Para que él se conecte con las actividades. Entonces aquí nos dan unas opciones como de relacionar permanentemente todo lo que él puede conectar. Así se da el aprendizaje. Yo tengo un aprendizaje, un conocimiento previo y a medida que me voy conectando puedo hacer más amplio ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, esos son como los datos que nos dan para trabajar usuarios que tengan algún grado de discapacidad visual. Para el caso de los usuarios que tienen alguna discapacidad auditiva, entonces ellos van a ser más visuales, ellos van a ser más olfativos, ellos van a ser más sensoriales, ¿cierto? Entonces aquí nos dan unas opciones de elaborar unos pictogramas. Yo cuando vi la palabra pictograma yo sabía que era un dibujo, pero no lo tenía muy claro y me dije, no, venga, busquemos aquí en internet donde es que se habla de esos pictogramas. Entonces por acá me encontré eh, esto. Entonces un pictograma es una imagen que no tiene barreras del lenguaje. Un pictograma es una imagen que me permite comunicar una idea en cualquier idioma. Entonces, cuando tú vas por la carretera y ves esta imagen, que es un tenedor y un cuchillo, tú dices, oh, hay un restaurante. ¿Sí? Cuando tú ves esta imagen acá, dices, ah, hombres, solamente hombres. Cuando ves, solamente mujeres. Cuando ves acá esto, entonces tú dices, ah, entonces eso es un pictograma. Es una imagen que me permite a mí transmitir todo un mensaje, transmitir toda una situación a partir de una sola imagen. Transmitir un concepto, transmitir una idea, transmitir un pensamiento con una sola imagen. Entonces, eso es lo que nos solicitan acá, que elaboremos pictogramas con convenciones que el niño pues ya maneje, ¿sí? A fin de reafirmarlo. Y lo que se le preguntará a su familia, que interprete el pictograma. Entonces, estableceríamos toda la conversación alrededor de una serie de imágenes que nos van a permitir comunicarnos con este niño con discapacidad auditiva, ¿cierto? Es el lenguaje de los símbolos y las gesticulaciones. Viene acá el otro apartado, que es el enfoque diferencial de género. Entonces acá nos solicitan o nos indican que cuando estemos hablando con el niño, cuando estemos sosteniendo esa conversación, cuando se esté desarrollando esa entrevista, siempre reconozcamos ese rol tan importante que han tenido las mujeres como los hombres en la historia de la familia. ¿Sí? Esas mamás emprendedoras, esas mamás luchadoras, esas mamás que nada les queda grande, esos papás responsables, esos papás que están comprometidos con su rol. Entonces, eso es importante como resaltarlo, ese abuelo, esa tía, ese miembro del grupo familiar que se vuelve relevante en el grupo familiar. Entonces, como reconocer esos aportes que hacen a la dinámica familiar, ¿cierto? En el enfoque diferencial de género. Y me devuelvo, vamos a ver aquí otra vez y nos vamos para la segunda columna de la ficha. Y aquí nos están diciendo, como la otra adaptación que nos dan para el caso de los niños y niñas, niñas y niños menores de 2 años. Y nos hablan de construir un juguete. Y eso también está en la cartilla de mis manos. Te enseñan a explorar del mes de noviembre. Entonces acá nos dice que recuerde la primera muda de ropa de su bebé. La primera foto, el primer juguete, la primera manta, la manilla de la clínica. Ahí nos guardan cuando se veían álbumes, yo no sé si todavía se tendrán álbumes en las casas, pero a veces abría usted un álbum y había algo marroncito en una bolsita y era su ombligo. Recuerdos de esa etapa de ser bebé, ¿cierto? Porque cuando ver esa bolsita, ver ese ombligo ahí, ese pedazo de piel, ya pues seco, eh, lleva, nos lleva a ese día del nacimiento, a ese momento en el que se da ese encuentro
entre la mamá y el niño, en el momento que ese pedazo se cae, ese pedacito de ombligo que había quedado ahí sujeto después de, de- de la extracción. Tiene muchas emociones, por eso conservamos cosas, por eso coleccionamos cosas, por eso guardamos cosas, porque nos permiten conectarnos con ese pasado. Entonces, eso es como la invitación que nos hacen acá, ¿cierto? Con los niños en este rango de edad, los menores de 2 años. Entonces, hablar del primer juguete, incluso con los más grandes. O sea, yo me acuerdo, un juguete que recuerdo, no necesariamente fue el primer juguete, pero sí, pronto en alguna Navidad, el niño Dios me trajo una camioneta roja. Incluso recuerdo una etiqueta que tenía en la puerta. Yo no sabía leer. Luego me enteré que cuando ya leí, pues esa camioneta me duró mucho. Entonces decía Weekender en inglés, era una palabra en inglés. Y todavía recuerdo la palabra, incluso recuerdo los colores de la etiqueta, ¿cierto? Entonces, no solamente con los niños de 2 a 5 años recordar el primer juguete, yo creería que también podríamos involucrar a todos los niños de todas las edades en este proceso. Fíjate que los adultos también evocamos esas situaciones. La primera foto que le tomaron, entonces los que tienen los álbumes, ya sea digitales, mire su primera foto, ¿sí? Compartir con ellos pues el niño no te va a entrevistar, un niño menor de 2 años no te va a entrevistar, aunque podría sorprenderte, ¿cierto? Puede que el niño te empiece a hacer preguntas y te vayas a sorprender también, ¿sí? Em, Hablar con los niños de cuando se dio el primer paso, cuándo fue el primer paso, cuándo se cayó, lo que sintió, si recuerda ese momento, cuándo dijo su primera palabra. Eh, digamos, a mí cuando yo tuve esa conversación con mis papás, a mí me dijeron que yo no hablaba, que hablaba enredado, que me demoré en hablar. Ya mi hermana menor, que era menor que yo 1 año, ya hablaba y que yo no decía nada, ¿cierto? Entonces a veces se da como esa, y empiezan a preguntar a los primos, también, y fulanito tampoco hablaba, y eso sucesivamente. Y van a salir muchas historias, ¿cierto? Contarle al niño qué fue lo que pasó con el objeto de recuerdo, parece que sí vamos a hablar de ese objeto de recuerdo, quién lo acompañaba, en qué lugar estaban, quién se lo regaló, cómo se sintieron en ese momento. Y bueno, fíjese que aquí termina con una frase, recordar para vivir, cuidar y amar en familia, ¿cierto? Eso es lo que queremos, eso es lo que se busca con esta ficha. Y ya si estamos trabajando ya con niños entre los, niñas y niños entre los 2 y los 5 años, entonces aquí tenemos experiencia de recuerdos en familia. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar la actividad que nos decía acá, ¿cierto? La entrevista, y aquí nos hablan de que preparemos esa entrevista y le decimos al niño, bueno, vamos a conectarnos, vamos a reunirnos, vamos a ir donde la prima, donde el tío, donde la abuela, donde el sobrino, vamos a ir, prepárese las preguntas, venga, yo se las ayudo a hacer, si el niño no escribe, pues que se preparen las preguntas y vamos a lo que les decía de pronto hace un momento de caracterizarnos como periodistas, ponernos el chaleco de periodista, llevar un micrófono de periodista, si podemos hacer una cámara fotográfica de madera o de cartón, simulando una cámara fotográfica espectacular, ¿sí? Y iniciar la entrevista. Aquí también nos hacen la observación de que si algún niño o niña no habla con claridad o no se le entiende la pregunta, pues hay que darle el tiempo suficiente para que lo haga con pausa. No tenemos afán de acelerar el proceso de la entrevista. Sí, miren James Rodríguez todos los años que tiene y él a veces todavía se demora un momento al responder las preguntas. Entonces, ¿por qué no el niño de 2 a 5 años no puede demorarse también su tiempo para responder? ¿Cierto? Entonces, sin afanes, sin estrés, disfrutémonos este momento de conversación con nuestros hijos, con nuestros miembros del grupo familiar. ¿Sí? Y clave aquí nos habla de la promoción del respeto por los demás, reconocer las características de su desarrollo y aprendizaje. Y pues es de un ejemplo de tolerancia y reconocimiento que fíjese que lo estaríamos poniendo en práctica, siendo muy respetuosos y participando y vinculándonos del ejercicio con los niños. Enfoque diferencial ético. Entonces, yo en algún momento veía un documental sobre una comunidad, los Papúa, por allá en Nueva Guinea. Ellos iban a las ciudades, miraban cómo era la ciudad y luego le contaban a los niños. Sí, yo creo que esa experiencia de establecer esa conversación, de
entre los sabedores, entre los taitas, entre los mayores de la comunidad, es clave para rescatar ¿qué? Las creencias, las tradiciones ancestrales del territorio, ¿cierto? Esa conversación entre los adultos con los niños, favorecer esos espacios para transmitir cultura, creo que es clave en estos procesos. Y no nos puede faltar el mensaje de salud y nutrición. Siempre vamos a hablar de cómo cambió, de cómo hiciste la transición de la leche materna para el caso de los bebés, de cómo hizo la transición al tetero, de cómo hizo la transición a los alimentos ya más sólidos y de qué le gustaba, de qué no le gustaba, de que en algún momento odió con toda su alma porque le produjo algún malestar y luego ya volvió a consumir ese producto y así sucesivamente. Recuerden que vamos a hacer el tránsito armónico, entonces ya el niño no va a recibir el refrigerio en el encuentro educativo ni en el CDI, sino pues va a tener que llevar lonchera para alimentarse ya en el preescolar, ¿cierto? También nos hablan acá de lo mismo, lo que les decía ya, que comían cuando eran bebés, que comen ahora. Como les decía, palabras más, palabras menos. La clave es conversar. Nos sugieren unos materiales, hojas, lápices, colores, creyones y marcadores. Nos hablan de los recursos digitales, como son las piezas digitales sobre líneas de tiempo, porque vamos a estar hablando todo el tiempo de hace un año, hace 2 años, hace 3 años, hace 4 años. Entonces, como tener en cuenta, vamos a trabajar o vamos a hablar de línea de tiempo y pues el banco de recursos que tenemos disponible del ICBF. Creo que yo lo estuve viendo por acá. Por acá fue que lo vi. Igual ahí están, pues, creo que es esta, las exploraciones de la semana. Aquí están. Entonces, este es el banco de recursos del ICBF, ¿cierto? Y aquí están las exploraciones ya de todos los meses que se han desarrollado, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que nos refiere la cartilla en los recursos digitales. Yo creo que es eso, ya en relación con esta ficha. Espero que pues se haya aportado de alguna manera a la comprensión, que hayan podido adquirir de pronto algunas ideas para trabajar esto con las familias. Lo ideal es que esto se lo gocen los niños, que se lo disfruten las familias. Si sientes que este video te ayudó a resolver algunas inquietudes, compártelo. Compártelo con las personas que tú conozcan que puedan tener las mismas dudas que tú. Y por qué no, suscribirse al canal. Un abrazo para todos y estamos hablando en un próximo video.